Amigos televidentes, ¿qué tal? Continuamos aquí en Razones para Vivir y hoy platicando con Padre Federico Rodríguez, nuestro director, asesor del canal. El tema de la fe, los frutos que nos deja el año de la fe. Por supuesto que son muchos, pero para aquellos que no conocen este concepto de la fe, Padre, ¿qué podríamos decirle? ¿Qué es fe? Es decir, ellos quizá la practican, seguro que la practican, pero no saben que se llama fe. Pero nosotros de lo que estamos hablando acá y hacia lo que queremos orientar a nuestros amigos televidentes es a la fe en Jesucristo, a la fe que nos deja este gran hombre que parte la historia en dos, antes de él y después de él. Sí, fe es una, en primer lugar, pues podríamos mirar poco a poco en que es un creer, pero creer y hacer vida con quien creo. Y en quien yo creo, va a entrar totalmente en mi vida, posesionarme, y va a ser la fe la que me va a guiar. Yo entendería en parte así, en base que la fe, aparte que es experiencia, es fortaleza, es una... O sea, con la fe nosotros vamos recobrando, porque la fe está llamada a crecer, nunca podemos decir que tenemos una gran fe. Vamos recobrando aquello de ser imagen y semejanza de Dios, que Dios va llegando a nosotros, el confiar en entregarnos totalmente. Sé que es una pregunta bastante profunda y de responder demasiado extenso y quizá limitado, porque dar una concepción humana de lo que es el tema de la fe, personalmente lo considero una osadía, casi un abuso, es decir, yo sé exactamente qué es fe, ¿verdad? O predisponerme o saber que Dios ya me va a cumplir lo que yo le estoy pidiendo, por ejemplo, actos de fe y cosas como esas. Veámoslo quizá de una manera más aterrizada según la concepción que yo tengo, Padre, espero escuchar la suya también. Por ejemplo, cuando yo estoy en casa con papá, mamá, yo les pido algo, muy cierto, yo sé que ellos me lo van a conceder, pero en la medida que ellos crean que me conviene aquello. Entonces, Dios siempre responde. Sí. Como decía San Bernardo, me parece, del cielo no regresa ninguna oración vacía. Todas tienen respuestas. Y una de las respuestas que Dios nos puede dar es esta. Sí, te conviene. Ok, de acuerdo, lo que estás pidiendo está bien. Otra podría ser, definitivamente no te conviene. Me estás pidiendo una moto, pero te va a matar esa moto, Mejor cómprate la caja de una vez, por decirte algo, ¿no? O, señor, quiero una casa, pero si no tienes la capacidad económica para pagarla, pues no te conviene. Ya puede ser muy bonita, que tiene derecho, pues tiene derecho, qué bueno, y si te la puedes hacer, qué bueno. Pero Dios sabe siempre lo mejor, como un padre para sus hijos, porque Dios es Dios, pero es padre también, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y la otra, puede que Dios nos diga, y creo que es lo que más siempre nos dice, espera, lo que me estás pidiendo, hay algo mejor que tengo para ti. ¿Ya? Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Lo que me estás pidiendo no tiene sentido en comparación con lo que yo tengo preparado para ti. Sí, por ejemplo, la fe no podemos llegar a un diccionario y decir esto es fe, ¿verdad? Directamente. Su concepción de fe, su experiencia de fe, Padre, en su ministerio sacerdotal y este año de la fe, ¿en qué ha contribuido? Luego terminamos el año sacerdotal y luego con esto del año de la fe. ¿Qué le puedo decir? La fe me va ayudando a mí en lo personal, así sería, ¿verdad? La pregunta que me hace, en tener una confianza, en ver luz en lo nublado, ver claridad en las tinieblas, ¿verdad? Porque estamos en un mundo así. Amamos a la iglesia, y qué bello, la iglesia es humana y divina, ¿verdad? Nos presentan tantos aspectos negativos de la iglesia que la mayoría son falsos. Pero sin embargo vamos viendo la confianza en nuestro sacerdotal, la mano del Señor, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Claramente nuestro Señor nos lo dice eso. ¿Y cómo asiste? Por ejemplo, fuera de cámaras antes hablábamos de su santidad el Papa Francisco. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a la iglesia, vemos cómo el Espíritu Santo ilumina y nos pone este Papa tan especial, ¿verdad? Que está sacudiendo, ¿verdad? Porque así, y nos sacude a todos. Parejo. No ponemos ahí, ¿verdad? Nos está comprometiendo. Dan ganas de agacharse a esos padres. A todos, ¿verdad? Wow. Y fíjese cómo en este año de la fe, el testimonio también, digamos, de hoy Papa Emérito Benedicto XVI de haber abdicado, ¿verdad? O sea, todo el aspecto de humildad que hubo, o sea, yo lo voy viendo a través de la historia de la iglesia.
también este caminar de la fe, vemos con mucha alegría tantos cristianos comprometidos ahora en la iglesia, ¿verdad? O sea, a ver, increíble el Es momento reconfortante del laico. para ustedes como sacerdotes, me imagino que debe ser muy... Enorme, enormemente. Y Espero que no se vea como una especie de competencia, ¿no? Porque de repente existieran más de alguno por ahí, pues el laico me quiere quitar el lugar. No, cada quien tenemos una función muy específica. El problema es cuando laicos quieren hacer labores de sacerdote, sí, o el sacerdote también quiere meterse a labores no de laico. quiere dejar trabajar al laico, ¿verdad? Ajá. Y sí, ¿no? Este es el momento de... Mire, el Espíritu Santo siempre ha asistido a la iglesia en nuestros 2000 años de historia, Sin lugar a lo que dudas. tenemos, ¿verdad? Y hay ciertos momentos, los monjes, por ejemplo, el momento de la crisis de la Reforma Protestante, ¿verdad? Surgen aquellos santos, San Ignacio Loyola, Santa Teresa, en fin, ¿verdad? San Carlos Borromeo. Y cada uno ha todo hecho ese- lo suyo en su época. Increíble, San ¿verdad? Francisco de Asís. Y ahora, sí, San Francisco de Asís, también en un momento con Santo Domingo de Guzmán, en otro momento de crisis de sectas. Bueno, y San Benito, ¿no? Un Entonces, poquito más no, atrás. digo igual mucho atrás, ¿verdad? San Benito es San Benito que nos ha marcado, ¿verdad? Definitivamente. De hecho, la espiritualidad sacerdotal tiene mucho de San Benito, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora en la actualidad pues vemos eso, es que es imposible poder pensar y trabajar sin laicos. Para quienes tenemos ya un poco de kilometraje en la vida, ¿verdad? Aunque yo ya vivía, ya digamos de mi adolescencia, ya la vivo con el concilio, pero un poco antes. Y el otro día estaba viendo en un programa también de aquí de Televisión Arquidiocesana, presentaron unas copias ahí del año 1932, cómo se veía la iglesia, la devoción y todo a Jesús sacramentado, pero también veíamos el papel del obispo, ¿verdad? Era muy especial, o sea, es el momento histórico. Y hoy vemos cómo el magisterio de la iglesia se pone a trabajar al lado, en fin, vamos caminando. Nosotros acabamos de tener el retiro del sacerdote, nuestro arzobispo, nuestro pastor, todo el tiempo con nosotros ahí. También pues Monseñor viene y con este año de la fe da una exhortación, precisamente nos alimenta con esto. Entonces vemos con mucho entusiasmo, ¿verdad? Creo Claro. yo. Lo que hay que comprender es que el año termina, pero la fe se renueva y como si empezara, ¿verdad? O sea, al renovar no decimos que empieza la fe, pero a mí me gustaría casi tomar ese concepto, porque este año la fe nos lleva de mucho entusiasmo a un seguimiento. En otras palabras, nos han abierto la puerta. Es como el estartazo de un carro. Sí, Apenas el inicio. a ese inicio, sí, ante la crisis, que nosotros, ¿verdad? No tenemos la crisis en Europa. Yo siempre he pensado, no sé si estoy equivocado, pero que cuando su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, convoca al año de la fe, va bastante encaminado en lo que el ambiente que él mira, cercano a él en Europa. Una visión de profeta. Pero porque eso viene hacia nosotros, porque nosotros vemos que cada vez este primer mundo, si así le podemos llamar, yo le doy gracias a Dios, está en tercer mundo, ¿sabe? ¿Verdad? Por los valores que aquí Bueno, los últimos serán primero y Sí, nos sí. consuela mucho esas palabras de Jesús. Sí, sí. Pero realmente cuando nosotros vemos la cantidad de personas desorientadas, y por ejemplo, la fe nos lleva a reconocer y a ver y a tener en primer lugar a Dios nuestro Señor. Amor a Dios, amor al prójimo. ¿Qué ha sucedido? Pongámoslo claro, en este mundo que se ha apartado de Dios nuestro Señor. ¿Quién ha llegado a ocupar el primer lugar? Don dinero. El dinero, la idolatría. ¿Qué sucede? Porque estas grandes crisis ahora, como lo importante es de lo que yo tenga, parte, creo yo, ¿verdad? Viene mi esfera, mi cápsula. Sí, sí. Viene el tener. Y vengo, se ha construido becerros de oro, de otra forma, ¿verdad? También la gran influencia que tenemos, lamentablemente, de la nueva era, que es muy vieja. Esto no es nada nuevo, esto es más tan viejo sería desde el pecado. mi vieja era. Sí, que la vamos nueva, ¿verdad? De una autosuficiencia, ¿no? Claro. Padre, pues yo quisiera extraerle tantas palabras a usted con tanta experiencia que tiene. No. Y obviamente pues tratando nosotros de aprenderle mucho. No, y no tanto de aprendes. riqueza que tenemos en nuestros sacerdotes.
la verdad me siento dichoso y yo creo que todo católico debería sentirse así, dichoso, amado. Pudimos haber nacido en otro lado, Padre. Sí. Nacimos acá y solo ese es un gran regalazo, ¿no cree usted? Sí, desde luego. Qué triste entonces haber nacido con ese regalo y luego abandonarlo. Sí. Mira, y es que para ir a la fe tenemos que ir al origen, nuestro bautismo. ¿Qué tanto lo valorizamos? Yo cuando estuve en la diócesis de Zacapa, la cual quiero mucho en el corazón, pues yo pertenezco a la diócesis de Santiago, pero desde luego que tuve 8 años allá, y había un sacerdote, para mí ejemplar, chinito de la China, el padre Francisco Limú. Él era budista. Cuando llega la buena nueva, la predicación, con para mí otro santo hombre, Monseñor Constantino Luna, que Dios goce, ¿verdad? Un santo hombre. El misionero llega a China, acepta. Pero este padre Francisco Limú, ¿verdad? Lo primero que hacía todos los días era darle gracias a Dios por el día de su bautismo. Pero cuando desechamos y no apreciamos nuestro principio, no le damos gracias a Dios por ser católicos, por pertenecer a la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, y toda la dicha, todo lo que nosotros tenemos ahí, los sacramentos al vivirlos. Yo voy si me permite, me dará tiempo a dar un testimonio personal mucho antes de sacerdocio. Yo antes, en la juventud, digamos, ¿verdad? Claro, yo tenía muy claro. claro. No hace mucho, ¿eh? Ya hace tiempo, ¿verdad? Yo lo digo así, ¿verdad? Realmente. Yo siempre decía, bueno, la iglesia la fundó nuestro Señor, pero a mí hay una cosa en la iglesia que no me convence, ¿verdad? Y era la confesión, en lo personal. Yo siempre digo, me ordenaron muy joven, a los 45 años, ¿verdad? Pero Dios sabe cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? A nadie le transmití mi duda. Gracias a Dios no la transmití a nadie. Pero cuando uno vive fuera, digamos, que tener esa experiencia de apartarse, no frecuentar la iglesia, de descuidar la Eucaristía y en todo. Yo por eso digo siempre lo misericordioso que ha sido el Señor conmigo. Y yo creo que todos tenemos muestra de mucho que agradecerle a Dios nuestro Señor, pero inmensamente. Al Señor le digo en lo personal, Señor, qué paciencia has tenido conmigo. Claro. Y cuando yo necesito, o sea, es que el ser humano no puede vivir sin Dios. Eso lo digo yo de todo corazón vivido. Entonces vengo y voy a Eucaristía, pero no puedo comulgar. Y de repente tengo tan presente un día que voy al Cerrito del Carmen, está el circular ahí, y veo que está confesando un sacerdote, y hago una confesión que tenía años de confesarme, algo tan bello. y yo digo, lo mejor para defender el sacramento de la reconciliación, la confesión, es confesarse. Y entonces, viviendo los pasos de la confesión, viviendo verdaderamente el dolor del pecado, viviendo el arrepentimiento del pecado, pero encontrando un Dios misericordioso que se me hace presente a través de un sacramento, ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Casi dan y es ganas la de llorar, misericordia de Dios, es la misericordia de Dios, y eso lo tenemos en la iglesia, y eso viene a reavivarnos ahora, vivir los sacramentos, ¿verdad? Y ahí la fe comienza, ¿no? Ahí ¿Sí? Definitivamente. Padre, el tiempo se nos va, Padre. qué barbaridad. Tan exquisito es hablar de las cosas de Dios, pero sobre todo cuando se ama. Sí. Porque para algunos quizá la misa puede ser lo más aburrido de este mundo. Ya se pasó la hora y el Padre no termina la misa. Las de cuerpo presente. Hasta que vaya cuerpo presente. Y a veces llegan tarde también todavía. Sí. Volvemos en breve. Aquí en Razones para Vivir, hoy tocando el tema de la fe, al cierre del año santo de la fe.